Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre cómo hacer una conexión con JavaFX y MySQL Workbench. Esta conexión nos va a permitir saber si hay una conexión exitosa desde Java hacia su base de datos y poder extraer cierta información que deseen mostrar en su GUI. Recordemos que este pequeño curso está dirigido para crear una pequeña interfaz y mostrar ciertos datos extraídos de una base de datos. Para empezar, necesitan haber visto los videos tutoriales anteriores y una vez hecho, o si ya tienen todo preparado, podemos empezar. De inicio vamos a entrar a MySQL Workbench, vámonos a Local Instance, van a entrar con su contraseña y le van a dar OK. Una vez hecho, les va a mandar hacia esta pantallita. Ustedes no van a tener nada escrito, pero únicamente van a necesitar estas partes de aquí: Create Database, Create User, los servicios que se escriben con Grant y finalmente el set global. En un momento vamos a explicar todo. Create Database nos va a crear una nueva base de datos y lo que está escrito acá es simplemente el nombre. Le damos Create Database, escriben el nombre que quieren que lleve su base de datos y le dan en el rayito que tiene una I. Lo seleccionan todo y le dan. Yo no lo hago porque ya la tengo creada. Después de eso vamos a crear nuestro usuario, que se define con Create User, el nombre del usuario, @localhost y Identified by y la contraseña. Esta va a ser la contraseña que ustedes van a tener en su base de datos. No se olviden de no perderla porque no les va a dejar después poder entrar a su base de datos. Todos estos datos son necesarios para crear una conexión. Seleccionan todo, le dan en el rayito también y finalmente vamos a hacer sobre los permisos que va a tener en la base de datos, que se definen con Grant, Create, Alter, Drop. Todos estos son permisos para crear, ya sean tablas, modificarlas, eliminarlas, referenciar a llaves. Todo esto nos va a permitir hacer y manipular la base de datos como nosotros querramos. Con On vamos a decir dónde va, a qué base de datos se le van a dar esos permisos. Ponen el nombre de la base de datos que crearon, el asterisco, y el to hace referencia a qué usuario se le va a ser permitido que manipule toda la base de datos. Obviamente van a poner el usuario que acaban de crear y también van a seleccionar todo y le van a dar en el rayito. Finalmente pueden escoger esta opción: Set Global, Log Bin, Trust Functions, Creators igual a 1. Esto les va a permitir hacer algunas modificaciones, me parece, en cuanto a crear procedimientos, pero eso es un poquito más adelante. También activan esta función, le dan en el rayito y ya se les va a crear su base de datos. Una vez hecho esto ya pueden salir, se van a la casita y le van a dar aquí en MySQL Connections, le van a dar en la crucecita y en Connection Name van a poner el nombre de su base de datos. En el User van a poner el usuario al que asignaron esa base de datos y en Stored Invalid van a poner la contraseña del usuario de la base de datos. Le van a dar en OK, le van a dar en Test Connection y si todo está bien les va a arrojar un mensajito de Continue Anyway y les va a decir que todo está bien y que la conexión fue exitosa. Le dan en OK y bueno, a mí me arrojó este nombre porque no puse nada, pero a ustedes les va a arrojar aquí en estas conexiones su base de datos nueva. Se las va a arrojar aquí al ladito de Local Instance. La mía es esta y le vamos a permitir a entrar. Me apareció en blanco porque ya la tenía abierta. Y aquí, esta es una base de datos muy pequeña, simplemente es para hacer algunas pruebas, pero también creo que es la que vamos a utilizar en este pequeño proyecto. Para iniciar su base de datos, vamos a iniciar con este código que es use, el nombre de su base de datos, y le van a dar en
en el rayito también. Recuerden siempre que cierren su Workbench, todo, que vayan a hacer alguna modificación o algo, tiene que estar prendida su base de datos. ¿Cómo se prende? Seleccionan todo esto y le dan al rayito. Vamos a después crear una tabla. Las tablas se crean de esta manera: create table, el nombre de la tabla que quieren llevar y todos los atributos que va a llevar su tabla: nombre, usuario, contraseña, admin. Pueden agregar más atributos según los requerimientos que ustedes tengan para su base de datos. Una vez hecho todo esto, le van a dar, van a seleccionar toda la base de toda la tabla, perdón, y le van a dar en el rayito. Les va a aparecer un mensaje de confirmación como los tenemos de acá. Y una vez hecho esto, ya pueden empezar a llenar su tabla. Cabe recalcar que pues algunos términos, por ejemplo, como estos varchar, son el tipo de dato que nosotros vamos a querer que reciba esa variable. Aquí, por ejemplo, en el nombre yo estoy permitiendo que se permita un tipo de dato de varchar, que es variable de caracteres variables, perdón. Y aquí estamos indicando que no se va a permitir que esté vacío. En el usuario también, y vamos a hacerlo llave primaria, que la llave primaria es el indicador que va a ser una referencia única a alguna tupla, que las tuplas son todo esto, todo lo que nosotros metemos en la base de datos. Igual aquí en varchar le damos una preferencia más alta porque es una contraseña. También decimos que no esté nulo, o sea que no esté vacío. Y finalmente si es admin o no. Este no es un tipo booleano que está definido en false, para que solamente pues haya uno, o todos los que se agreguen no sean admins, para que no puedan hacer algún cambio en el programa o las necesidades que ustedes requieran. Finalmente, para insertar alguna tupla van a hacer este código: insert into, usuarios, nombre, usuarios, contraseña, con los valores de, en este caso, José admin 1, 1, 2, 3, y vamos a decir que el primero va a ser el admin. Finalmente, para mostrar que una tupla fue insertada exitosamente, podemos hacer este código: select asterisco from usuarios. Este código lo que nos va a hacer es regresarnos todos los datos que nosotros tenemos metidos en la base de datos. Como ustedes verán, aquí ya tengo metidos a algunos. Y bueno, este sería parte principal de todo lo de la base de datos. Ahora, para hacer una conexión desde Java, aquí ya tengo también el código. Primero necesitamos importar una librería llamada MySQL Connector. Esta nos va a permitir hacer una conexión desde Java hasta MySQL y poder extraer los datos y hacer todo lo que nosotros queramos. Para añadir una nueva librería nos vamos a Tools. Disculpen. Nos vamos a Libraries desde el proyecto, le damos en clic derecho, añadir nueva librería, le damos en crear, ponemos el nombre de la librería, le damos en OK y nos va a decir aquí que añadamos el archivo jar. Lo vamos a añadir y todo, y ya le vamos a dar en OK. Después de eso vamos a seleccionar y la vamos a añadir al proyecto. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Y finalmente la vamos a tener activa. Ahora vamos a ir explicando poco a poco el código. Para empezar, esta parte es nuestro package, donde va a estar incluido todo nuestro código, todas las clases, etcétera, etcétera. Vamos a importar también las partes de las librerías que ya añadimos, que es la conexión de SQL, el driver manager, que el driver nos permite hacer las llamadas, ahora sí que es quien permite comunicarse con SQL, y finalmente SQL exception para tener las excepciones si es que no se llegara a concretar una conexión.
Y SQL y el arroba nos permite incluir gran parte de la librería. Ahora, vamos a crear bastantes variables. Primero es la conexión con este término, connection, y ya de ahí nos vamos a hacer algunas partes más fáciles que ya tenemos en la base de datos. Creamos una variable privada de tipo string que haga referencia a nuestro usuario, al que pusimos, en este caso José05. También otra para la contraseña que pusimos, una también para el servidor, que en este caso es localhost, porque como lo instalamos de manera normal van a ser los mismos datos. También otra del puerto. El puerto siempre acuérdense que es a donde se va a hacer la llamada. Entonces por default está en 3306. Si llegasen a moverlo, tienen que checarlo ustedes y cambiar el tipo de puerto al cual lo asignaron y ponerlo aquí. Finalmente el nombre de la base de datos que ustedes pusieron. En este caso base de datos FX proyecto. Ahora, esta es una parte muy importante. La URL nos va a permitir vincularnos hacia la base de datos, y esta es todo el código que deben de ocupar: jdbc, mysql, diagonal, y añadimos, concatenamos el servidor más el puerto más diagonal más el nombre de la base de datos más este parámetro que es el signo de interrogación, server time zone UTC, que es una zona horaria bastante genérica, simplemente para pues más fácil. Y finalmente vamos a añadir el driver, que es com.mysql.cj.jdbc driver. Si ustedes lo dejan así, no les va a jalar porque ya está obsoleto. Entonces lo manejamos de esta manera. Ahora sí vamos a lo bueno. En el constructor vamos a hacer un try catch para poder manejar si no se llegase a conectar la base de datos. Y dentro del try vamos a hacer primero la consulta. En este caso, para hacer una consulta bastante sencilla, para que vean cómo funciona, este código simplemente pide seleccionar todo lo que tenga la tabla de usuarios. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero inicializamos la clase, que es class.forNameDriver, que es el driver que nosotros acabamos de poner. Y aquí va a checar si sí se está conectando. Ahora en la conexión vamos a poner que va a ser igual al driver manager y va a obtener la conexión de la URL y le va a pasar el usuario y la contraseña que nosotros tenemos. Una vez hecho esto, va a preguntar, esta parte es más adelantito, pero va a preguntar si la conexión no fue fallida, va a presentar esto, conexión exitosa, y va a pasar con lo siguiente, que es el statement, y la conexión va a pedir crear una nueva instancia del statement. Y finalmente vamos a hacer un result set que nos va a retornar el resultado de la consulta que nosotros estamos haciendo, que es esta, la que nosotros ya pusimos. Ponemos que el statement va a ejecutar una consulta, que es la consulta que nosotros estamos poniendo acá arriba. Y una vez que esto haya sido exitoso, mientras el resultado de la consulta todavía tenga datos para mostrar, nos va a mandar esto. Vamos a ejecutar el nombre, vamos a obtener el nombre del usuario que tenemos ahí, el usuario también, vamos a tener la contraseña también, y finalmente si es admin o no. Para fines de comunidad simplemente concatenamos todo lo que ya obtuvimos, el nombre, el usuario, la contraseña y si es admin, y lo vamos a imprimir en pantalla. En caso de que no se lograse hacer una conexión, se nos va a imprimir lo siguiente. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar.
Y primero va a obtener una class not found exception y va a decirnos que no se encontró primero el driver. Ya después vamos a poner una SQL exception para saber si fue error de el SQL. Y nos va a decir aquí, pues sí, fue error de SQL. Y vamos a marcar con un E y el get message para saber qué error nos está soltando. Y finalmente un error general para, pues, si cualquier otra cosa falla, vamos a poder saber que pues no fue ninguno de los dos, ¿sale? Ahora, finalmente vamos a iniciar todo el programa con New App with Java FX, que esto es el nombre de su proyecto, y aquí es en donde rezamos para que corra. Aquí está procesando y todo, y miren, la conexión fue exitosa. Aquí nos está marcando conexión exitosa de la base de datos, nos está mostrando los datos, y aquí tenemos los mismos datos que tenemos acá. Miren, José admin 123 y true, y aquí lo tenemos igual. Si ejecutamos este código nuevamente, aquí José admin 123 1, ¿sale? Entonces tenemos los mismos datos, se nos están mostrando todo, y así de fácil es obtener información de una base de datos, crear una conexión a dicha base de datos y poder ver algunas cosas que tengamos dentro de ella. Podemos hacer muchas más cosas que estos, todo depende de la query que nosotros queramos obtener, la consulta, perdón. Y podemos poner otras cosas como simplemente obtener el nombre, solo obtener los usuarios o eliminar algún usuario, pero esas son funciones que más adelante podremos ir mostrando en el programa final. En general, este es el código para que puedan notarlo bien. Recuerden que todos son los datos que ya presentamos antes en la base de datos. El try catch para manejar algún error, y finalmente la ejecución del código. Y bien, espero este tutorial les haya servido. Sigan en la siguiente parte para poder continuar con este tutorial, y nos vemos.